Hola gente, ¿cómo andan? Sean bienvenidos y bienvenidas a la nueva sección de este canal llamado Ciencia en 10 minutos. En este canal voy a tratar, y en esta sección voy a tratar de resumir los mejores podcasts sobre ciencia que yo considere en menos de 10 minutos. ¿Para qué quiero hacer esto? Para llevar herramientas de la ciencia a la gente, y mi intención es resumir esos podcasts, esas charlas, esas entrevistas en 10 minutos o menos, para que todo el mundo tenga un acceso fácil y sobre todo en español a este tipo de ciencia que se encarga básicamente de construir mejores hábitos y de construir una mejor calidad de vida, ¿no? Que es lo que todos queremos. Entonces, herramientas basadas en la ciencia para tener una mejor calidad de vida. Sin más preámbulos, empecemos con el primer capítulo y el episodio de hoy, que va a resumir un podcast de Andrew Huberman, que es un podcast que básicamente yo escucho todos los días, que se llama ¿Cómo la psilocibina puede reconfigurar nuestro cerebro? Sus efectos terapéuticos, sus beneficios y sus riesgos. El podcast es de Huberman Lab Podcast, lo recomiendo mucho escuchar, aunque está en inglés, y dura alrededor de 2 horas y yo lo voy a resumir en 10 minutos. Empecemos. Primero vamos a introducir qué es la psilocibina. La psilocibina es el compuesto que se encuentra en los hongos psicodélicos, los hongos mágicos mayormente llamados. Este es el compuesto que se encuentra justamente en estos hongos. Si bien hay muchos tipos de psicodélicos en el mundo, está también el éxtasis, está el LSD, el peyote y demás, hoy vamos a hablar exclusivamente de la psilocibina y cómo actúa a nivel neuronal. Bien, ¿qué es un psicodélico? El psicodélico es básicamente una sustancia que modifica la psique, o sea, la mente. Digamos, psicodélico se define en sus raíces griegas como la manifestación del alma. Bien, y la psilocibina es uno de estos compuestos que modifica la psique. Es decir, que cambia nuestra percepción del mundo interno y externo. Cambia lo que nosotros llamamos el mundo externo, o sea, lo que no nos sucede a nosotros, y también cambia nuestro mundo interno, nuestra percepción de nosotros mismos. Los posibles efectos a corto y largo plazo de la psilocibina, básicamente, todos los conocemos, los efectos de los psicodélicos, básicamente son alucinaciones visuales, sonoras, sensaciones táctiles y demás sensaciones que todo el mundo más o menos conoce, y es por lo que se toman en realidad y se comen los psicodélicos recreativamente hoy en día. Bien, la psilocibina puede cambiar nuestro mundo interno y externo tanto cuando consumimos la sustancia, o sea, cuando estamos en el viaje psicodélico, como después de consumir la sustancia. Incluso desde meses después de consumir la sustancia aún puede generar esta neuroplasticidad en el cerebro que permite hacer reconfiguraciones neuronales en torno a nuestro cerebro. Justamente lo puede modificar tanto en el viaje de hongos como después del viaje de hongos. O sea, la psilocibina básicamente es un compuesto que imita a la serotonina. La serotonina es la llamada hormona de la felicidad, que es un neurotransmisor, una sustancia química básicamente que se encuentra en el sistema nervioso y desempeña un papel fundamental en el estado de ánimo, el sueño, el apetito y otras funciones fisiológicas. Estamos hablando de la serotonina. Bien, la psilocibina, que es el compuesto del hongo, es lo que imitaría a la serotonina. Entonces, básicamente lo mismo. Pero la psilocibina actúa, o sea, la función de la psilocibina es copiar a la serotonina, pero lo hace de una manera muy específica, activando receptores de serotonina. Esto es decir, digamos, en la membrana de la célula tenemos receptores que justamente interceptan sustancias químicas, como neurotransmisores. Y la función de la psilocibina es copiar a la serotonina activando receptores de serotonina, o sea, la función de la psilocibina es activar estos receptores de serotonina generando neuroplasticidad en áreas del cerebro asociadas con la memoria y la percepción de la realidad. Vamos con las propiedades y los usos de la psilocibina. Está comprobado, y hay varios estudios que lo respaldan, que después dejo todos los estudios en el link del video, que la psilocibina puede tener beneficios terapéuticos a corto y largo plazo en trastornos como el alcoholismo, la depresión y trastornos alimentarios. Y aclaración que aunque la psilocibina genera neuroplasticidad, que es esto de que el cerebro puede adaptarse a cambios básicamente y generar nuevas conexiones, nuevas neuronas y demás, no todos los cambios en el cerebro son necesariamente terapéuticos. Hay muchas drogas que generan neuroplasticidad y no por eso son, entre comillas, buenas. No estamos clasificando a nada de bueno o malo acá, simplemente estoy dando información de cómo actúa este compuesto. En realidad lo que tenemos que entender es que la psilocibina entra al cuerpo, pero después se transforma en psilocina, el mismo compuesto pero un poco más chiquito, digamos, para que pueda entrar al cerebro y al torrente sanguíneo, ¿bien? O sea, la psilocibina se convierte en psilocina para entrar al torrente sanguíneo, y eso es lo que
actúa sobre los receptores. Bien, en cuanto a la dosificación y las precauciones, vamos a hablar un poco de la dosificación. Nosotros tenemos un hongo, ¿bien? Un hongo que tiene muchos compuestos, no solo psilocibina. ¿Cuánta psilocibina hay en un hongo? En este podcast dice que hay más o menos 10 miligramos de psilocibina por gramo de hongo, ¿bien? O sea, tenemos 1 gramo de hongo, tenemos 10 miligramos de psilocibina. Tenemos 2 gramos de hongo, tenemos 20 miligramos de psilocibina. Ahora, los estudios mayoritariamente hechos en estos laboratorios, que los papers los voy a dejar acá, generalmente se hacen 2 viajes, entre comillas, viaje, le digo al viaje psicodélico de hongos. Se hacen 2 viajes de hongos, uno al que se le da a los pacientes 1 gramo de hongo, o sea, 10 miligramos de psilocibina, y después de una semana, o sea, eso es para que los pacientes se acostumbren a la droga y para que, digamos, para que los terapeutas sepan que ellos pueden asimilar la droga correctamente. Y a la semana se le da la dosis, entre comillas, normal, que sería de 2,5 gramos o 25 miligramos de psilocibina. Eso en la mayoría de los experimentos se hace así, un viaje con una dosis pequeña y luego una dosis más alta. Y después está la dosis heroica, que le llaman allá en Estados Unidos, no sé si acá, pero allá le llaman dosis heroica, que es de 5 gramos. Ahí te ves pegar tremendo viaje. Y acá da una serie de precauciones. Es importante que las personas menores de 25 años, las personas que tienen antecedentes de esquizofrenia o que sufren de demencia o que tienen parientes que sufren de demencia, y las mujeres embarazadas no pueden consumir ningún tipo de psicodélico. Esto es, en las personas de 25 años aún sigue formándose el cerebro, entonces es importante que no se, entre comillas, altere. Tampoco está tan estudiado, entonces lo más seguro es que la gente de menos de 25 años no lo consuma. Después, las personas que sufren esquizofrenia no pueden tomar estos psicodélicos. Está comprobado que no les hace para nada bien, no sé bien por qué, pero no les hace para nada bien por el hecho de que pueden tener alucinaciones zarpadas y eso no está bueno. Después, las mujeres embarazadas por obvias razones. Y después también en los estudios para la gente que sufre de depresión se recomienda, por no decir que se les impone, no tomar antidepresivos antes de tomar esta droga o la psilocibina. Porque el antidepresivo puede generar un desbalance en el sistema fisiológico, entonces es importante no tomar estos antidepresivos, por lo menos creo que un mes antes de empezar con la terapia con psilocibina. Bien, ¿cómo son los componentes de la sesión terapéutica de psilocibina? Básicamente hay que controlar 2 cosas, el set y el setting. El set es cómo estás vos mentalmente, cómo está el paciente mentalmente, cómo se siente, si ha tenido experiencias con drogas, cómo fue su pasado y demás. Y el setting es lo más importante, es el entorno y las personas. Tiene que ser un entorno seguro, sin ventanas, sin calles, sin poder perderse, sin cosas que puedan romper. Tiene que haber 1 o 2 personas que estén sobrias en el momento de la terapia. El setting no es solo esto, sino todas las cosas también que vos le podés hacer al paciente para que saque el mayor provecho de la droga. ¿Cómo se le saca el mayor provecho a la droga? Básicamente haciendo una introspección. ¿Para qué va el paciente a tratarse con psilocibina? Para hacer una introspección sobre sí mismo y solucionar, entre comillas, traumas del pasado, depresión, ansiedad, alcoholismo y demás. Entonces es muy importante que usen una mascarilla que le tape los ojos por un tema de que si no el paciente se puede, entre comillas, distraer con las alucinaciones visuales que genera la psilocibina, que son muchísimas. Entonces, para evitar tener alucinaciones visuales, ellos le tapan los ojos y el cerebro se encarga de crear esas alucinaciones visuales, pero desde adentro de tu mente, digamos. No estás creando esas alucinaciones que pueden servirte incluso para hacer una mejor introspección. Y después la música es uno de los elementos más claves, ya que la música consiste básicamente en música sin sonido, o sea que no canta la gente, sino que es más de tambores y demás. Entonces ellos van guiando la música a medida que pasa el viaje hacia donde ellos quieren guiar el viaje, ¿no? En el momento donde la psilocibina es más alta, o sea, donde el viaje te pega más, por así decirlo, ponen música con tambores más frecuentes, más alta, entonces van guiando el viaje hacia donde ellos quieren, ¿bien? Y al final del viaje ponen una música un poco más de naturaleza, de sonidos de pájaros, de árboles y demás, que los hace entrar más en consonancia y apreciación por la naturaleza. El viaje dura alrededor de 4 a 6 horas, depende de cuánto hayas comido antes. Si lo haces en ayunas, claramente va a durar más el viaje. Y el pico de serotonina, de psilocibina es más o menos a la hora y media. Sí, más o menos a la hora y media de haber consumido esa droga. Y los efectos se empiezan a sentir más o menos a los 30-40 minutos de haber consumido la droga. Bien, los efectos subjetivos, como dije, pueden generar alucinaciones, figuras geométricas, sinestesia, que es el fenómeno mediante el cual uno puede, por ejemplo, oler un color.
o asociar sensaciones que no tienen nada que ver una con la otra, ¿bien? Fenómenos de sinestesia. También se genera varios componentes característicos de la gente que consume estas sustancias, como por ejemplo la disolución del ego, que es la falta de identificación con uno mismo, que sucede en las personas que consumen esta droga. Ya no se identifican como uno mismo, sino que se identifican como parte de un universo mucho más complejo, y es un fenómeno muy raro de presenciar. También hay algo que se llama Oceanic Boundlessness, que él lo define así. Es básicamente el sentimiento oceánico. Este sentimiento representa, justamente este sentimiento de que todo está conectado con todo, y que el paciente suele sentir que es parte de un universo mucho más grande, que está conectado con todos los seres vivos del planeta, y ese también es otro sentimiento clásico del consumo de hongos. Bien, entonces disolución del ego y sentimiento oceánico. El potencial de la psilocibina puede ser muy positivo en trastornos como la depresión relacionada con el cáncer, la ansiedad, la adicción al tabaco, la adicción al alcohol y demás. Y también trastornos alimentarios como la anorexia. A lo último del podcast menciona que es muy recomendable no solo hacer uso de esta terapia psicodélica, sino también combinarla con terapia hablada, por así decirlo, con terapia psicoanalítica común y corriente. Entonces no es solo una herramienta que soluciona esto, sino que es un conjunto de herramientas para que el paciente tenga una mejor calidad de vida y poder solucionar sus debidos trastornos. Bueno, voy a hablar por último de la gente que saldría beneficiada de los viajes de hongos, entre comillas, ¿no? La gente que saldría beneficiada, es decir, la gente que obtiene un beneficio a largo plazo de estos viajes de hongos, son gente que suele sentir más sensación de unidad con el universo, más experiencia espiritual, más estado de agradecimiento, más introspección. Es decir, la gente que sale beneficiada a largo plazo de esta experiencia es la gente que suele sentir estas 4 cosas en mayor medida. Esta experiencia espiritual, unidad con el universo, introspección y estado de agradecimiento. Ellos lo definen así, y hay un paper muy bonito que tiene una imagen donde básicamente explica que la gente que responde correctamente a este tratamiento es la gente que siente estas 4 cosas en mayor medida. La gente que no, hay gente que le da mucha ansiedad, hay gente que no le gusta y no es para todos básicamente, pero en general los beneficios son positivos. Al final, recomendaciones y cierre: la importancia de contar con un entorno seguro siempre que vayas a consumirlo. Y siempre investigar con profesionales de la salud antes de experimentar con psilocibina o con cualquier otra droga. Bien, y eso básicamente es el resumen. Quiero, primero de todo, hacer una aclaración. Yo no estoy advocando al consumo de ningún psicodélico. Esto es una sustancia ilegal, así que todo lo que hagan después de este video va por responsabilidad suya. Yo solo quiero hacerles saber a la gente cómo actúa la serotonina, la psilocibina en el cerebro, y cómo el uso terapéutico puede llevar a las personas a tener una mejor calidad de vida, que espero que se siga haciendo, espero que se investigue más. Falta muchísimo por hacer. Es una droga compleja, requiere de mucha investigación y paciencia. Por algo se prohibieron en su momento, y no es ninguna joda. Nadie es mejor o peor por consumir esta droga, y es algo con lo que se tiene que tener mucho cuidado y mucha paciencia. Así que yo no puedo decir si lo hacen o no, pero si lo hacen, tengan en cuenta estas recomendaciones, porque puede ser peligroso. Así que nada, sin más, les agradezco por mirar el video y nos veremos la próxima con algún otro resumen. Hasta luego.